En este vídeo vamos a aprender a cómo hacer un circuito detector de oscuridad en protoboard, utilizando una LDR o fotoresistencia como elemento sensor. También veremos cómo agregar un potenciómetro para regular su sensibilidad y así poder controlar cuánta oscuridad se necesita para que el LED se encienda automáticamente. Para este proyecto necesitaremos una protoboard o placa de pruebas, una fotoresistencia o sensor LDR, un transistor NPN. En mi caso usaré un transistor BC548C, una resistencia de 220 ohmios, color rojo marrón. Una resistencia de 2,2 kΩ, color rojo, una resistencia de 47 kΩ, color amarillo, violeta, naranja, un potenciómetro de 100 kΩ, un diodo LED rojo de 5 mm, una fuente de alimentación de 4,5 voltios y algunos cables de conexión auxiliar o jumpers. Al final del vídeo también veremos cómo adaptar este circuito detector de oscuridad para que funcione con una fuente de alimentación de 9 voltios, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Comencemos revisando el esquema del circuito detector de oscuridad. En primer lugar, tenemos nuestra fuente de alimentación de 4,5 voltios. La línea de la superior representa el polo positivo y la corta inferior el polo negativo. Conectada al positivo de la fuente, tenemos una resistencia que hemos llamado R1, de 220 ohmios. Esta resistencia limita la corriente que pasa por el LED rojo, protegiéndolo para que no circule excesiva corriente y evitar dañar el LED. Este elemento es el diodo LED. Aquí tendríamos el ánodo del LED, el polo positivo, y aquí tendríamos el cátodo, el polo negativo. Este otro elemento es el transistor NPN BC548C. Tiene 3 pines, colector, base y emisor. En este circuito, el transistor actúa como un interruptor electrónico, permite o bloquea el paso de la corriente entre colector y emisor, dependiendo de si llega suficiente señal a su base. Que haya o no señal en la base del transistor dependerá de lo que ocurra en el divisor de tensión formado por la resistencia R2 y la LDR. La resistencia R2 tendrá un valor de 47 kΩ y su función es definir la sensibilidad de detección, es decir, establece el nivel de oscuridad necesario para activar la señal. Por su parte, la LDR es un componente que reacciona a la luz ambiental. Su resistencia varía según la intensidad de luz que incide sobre él. A menos luz, más resistencia. A más luz, menos resistencia. Por último, tenemos la resistencia R3 de 2,2 kΩ, cuya función es proteger al transistor, limitando la corriente de entrada en la base para que el componente trabaje de forma segura. Visto esto y teniendo el circuito claro, vamos a empezar el montaje. Empezaremos con la resistencia R1 de 220 ohmios. Colocaremos un extremo en el bus positivo y el otro en la coordenada A5 del protoboard. A continuación colocaremos el diodo LED. Recordad que el extremo más largo es el ánodo, el positivo, y el más corto el cátodo, el negativo. Conectaremos el ánodo en B5 en línea con la resistencia R1 y el cátodo en B9. Deberéis tener algo como esto. Ahora vamos a colocar nuestro transistor BC548. Como truco, si colocamos la parte plana del transistor mirando hacia nosotros, el colector está a la izquierda, la base en el centro y el emisor a la derecha. Colocaremos el colector del transistor en C9, la base en C10 y el emisor en C11, de forma que el colector esté conectado al cátodo del LED. Usaremos un jumper para conectar el emisor del transistor a negativo. Para ello conectaremos un extremo del jumper en A11 y el otro en el bus negativo. Os dejo esta vista de cerca para que no haya pérdida de cómo lo hemos conectado. Ahora colocaremos la resistencia R3 de 2,2 kΩ, la que protege la base del transistor. Un extremo lo colocaremos en E10, en la base del transistor, y el otro lo colocaremos en E15. Vamos ahora con el divisor de tensión. En primer lugar, colocaremos la resistencia R2, la de 47 kΩ, colocando un extremo en el bus positivo y el otro extremo en A15. Y a continuación colocaremos la LDR, conectando un extremo en C15 y el otro extremo lo llevaremos a C17. Por último, con la ayuda de un jumper, conectaremos el extremo de la LDR a tierra, uniendo A17 con el bus negativo. Os muestro una vista de cerca para que podáis comprobar las conexiones. Una vez terminado esto, solo nos quedaría conectar la fuente de alimentación de 4,5 voltios. Os recomiendo usar pinzas de cocodrilo para mayor comodidad. Conectaremos en primer lugar el negativo y en segundo lugar el positivo. Y ya lo tenemos listo para probar. Como podéis ver, en el momento que tapo la LDR y simulamos oscuridad, el LED se enciende automáticamente. Y en cuanto retiro la mano y recibe luz, el LED se apaga. Funciona perfectamente. Pero,
¿Qué está ocurriendo exactamente? Cuando la LDR recibe luz, su resistencia disminuye muchísimo, lo que provoca que el voltaje en el punto medio del divisor de tensión sea muy bajo. Esto hace que la tensión entre base y emisor del transistor no sea suficiente para que comience a conducir, por lo que el transistor permanece en corte, es decir, actúa como un interruptor abierto y el LED queda apagado. Al tapar la LDR, su resistencia aumenta drásticamente y como consecuencia el voltaje en la base sube. Si la tensión entre base y emisor supera aproximadamente los 0,6 voltios, el transistor empieza a conducir y comienza a circular corriente entre el colector y emisor, provocando que el LED comience a brillar. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la resistencia de 47 kΩ, que era la encargada de fijar la sensibilidad, por un potenciómetro de 100 kΩ, que nos va a permitir regular a partir de cuánta oscuridad queremos que el LED se encienda. Primero desconectaremos la fuente de alimentación y vamos a retirar la resistencia de 47 kΩ. A continuación vamos a colocar un jumper que va a conectar D15 con D23, con el objetivo de ganar un poco de espacio para poder colocar el potenciómetro. Una vez hecho esto, conectaremos el potenciómetro, de forma que si miramos el potenciómetro con la perilla hacia nosotros, el pin izquierdo quedará en C21, el del medio en C23 y el de la derecha en C25. A continuación, conectaremos el pin izquierdo del potenciómetro a positivo mediante un jumper, colocándolo desde A21 hasta el bus positivo. Os muestro una vista en detalle de cómo quedarían las conexiones realizadas en el protoboard. Ya tendríamos el circuito listo, por lo que vamos a volver a conectar la fuente de alimentación. Y lo que vamos a hacer ahora es ajustar la perilla del potenciómetro hasta encontrar el punto en el que el LED se enciende. Y una vez localizado, retrocederemos ligeramente hasta que el LED justo se apague. De esta forma hemos dejado el circuito ajustado al límite de sensibilidad, de modo que una pequeña variación de oscuridad hará que el LED se active. Y podemos comprobar que funciona genial. Con un poco de oscuridad el LED se enciende y en cuanto recibe luz se vuelve a apagar. Y por último, cambiaremos nuestra fuente de alimentación de 4,5 voltios por una de 9 voltios. Pero, ojo, al aumentar la tensión de alimentación también debemos ajustar las resistencias del circuito para proteger los componentes. Por eso, manteniendo el resto del circuito igual, sustituiremos la resistencia R1 por una de 470 ohmios y la resistencia R3 por una de 10 kiloohmios. Con la fuente de alimentación desconectada, retiraremos la resistencia R1, que es la encargada de proteger el diodo LED, y colocaremos en su lugar una resistencia de 470 ohmios. Y también sustituiremos la resistencia R3, la que protege la base del transistor, por una resistencia de 10 kiloohmios. Una vez hechas estas modificaciones, conectaremos la fuente de alimentación de 9 voltios. Para ello recomiendo utilizar un adaptador para pilas de 9 voltios, ya que realmente facilita mucho las conexiones. Y como hemos hecho anteriormente, volveremos a ajustar la sensibilidad de nuestro circuito girando la perilla del potenciómetro. Y efectivamente podemos comprobar que el circuito funciona perfectamente. Con la oscuridad el LED se enciende y en cuanto recibe luz se apaga. Y ahora sí, aquí me despido. Si te ha gustado este proyecto en protoboard, dale a like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué otro circuito te gustaría aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.